Inge, buenos días. Recibo un cordial saludo de quien le habla, Carles Tupiñán, y de mis compañeros Alison López, Anthony Llerena, Anaíti Pantasic, Melanie Caguana y mi persona. El día de hoy le vamos a explicar la abundancia de los recursos naturales o instituciones de calidad mediante un debate. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a explicar el día de hoy la relación entre la abundancia de los recursos naturales y el desempeño económico de un país, que es un tema ampliamente debatido en las ciencias sociales, especialmente en el campo de la exportación y de la economía. La hipótesis conocida como la maldición de recursos naturales, que será tema del debate, sugiere que la exportación de recursos naturales abundantes pueden convertirse en un obstáculo para el crecimiento económico, al no traducirse en las mejores sustancias en la calidad de vida de la población o del país. Esta, esta paradoja se observa en algunos países en desarrollo, como Estados Unidos, Canadá, España, el continente europeo, países ricos en recursos, como el petróleo o los minerales, que a pesar que tiene mucha demanda contra grandes riquezas naturales, no han experimentado un crecimiento económico sostenido, debido a que hay muchos presidentes que ven por el desarrollo del país y ayudan con obras, pero hay presidentes que solo ven por su bien propio. Esto hablaremos mediante el debate. Dos de mis compañeros estarán a favor y otros en contra. Cada uno dará su opinión y finalizando la pregunta daremos una conclusión y qué opinan cada uno de mis compañeros. Ya. Como primera pregunta del debate, ¿cuál es el papel de las instituciones en la transformación de recursos naturales en el crecimiento económico? ¿Pueden las buenas instituciones compensar la escasez de recursos? La primera opinión a favor. Ya, las instituciones tienen un papel fundamental en el crecimiento económico, ya que establecen las normas y regulaciones que rigen la actividad económica. En el caso de la transformación de los recursos naturales, las instituciones pueden diseñar e implementar políticas públicas que mejoren la extracción de los recursos y su uso. Las buenas instituciones pueden mitigar en parte los efectos negativos de la escasez de recursos, pero no pueden eliminarla por completo. ¿Una opinión en contra? Las instituciones, por muy buenas que sean, no pueden crear recursos naturales ni reemplazarlos. Estas promueven la explotación y lo cual puede agravar problemas ambientales como la contaminación, ya que se genera una sobreexplotación y esto generaría agotamiento de fuentes naturales como el agua. Como dijeron mis compañeros, su papel sobre la pregunta, su papel es influir en las políticas económicas y sociales adoptadas, así como en los recursos de las mismas, ya que se defienden a la estructura de incendios que enmarcan la acción de distintos grupos sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que las instituciones juegan un papel importante que ayuda a tener un mejor desarrollo, pero también pueden jugar un papel negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que también pueden ver por su bien propio, no solo por los demás. Como segunda pregunta del debate, ¿existe una maldición de recursos por algunos países ricos en recursos sufrir de un crecimiento económico más lento y una mayor desigualdad? ¿Una opinión a favor? Sí, existe la idea de una maldición de los recursos, pero esta no es inevitable. Algunos países ricos en recursos naturales parecen sufrir de un crecimiento económico más lento y una mayor desigualdad debido a varios factores relacionados con su gestión y estructura institucional. ¿Una, opinión en contra? Estoy a contra
en contra, porque aunque es cierto que la calidad de las instituciones y una buena gestión puede disminuir algunos efectos de la maldición, los recursos en estos no son suficientes para superar completamente factores estructurales, externos, históricos, que hacen que la riqueza en recursos naturales sea un desafío inevitable. Para la mayoría de los países, los casos de éxito como Noruega y Chile son excepciones, que hay reglas y no pueden replicar fácilmente contextos distintos. Por lo tanto, la maldición de los recursos sigue siendo un fenómeno real y persistente. Bueno, como pudimos escuchar, los compañeros dieron su opinión a favor y en contra. Se puede decir que sí existe la maldición de los recursos, ya que en algunos países sí sufren de un crecimiento económico lento y de una mayor desigualdad, debido a que los ingresos provenientes no ayudan al desarrollo de la población o del país. En cambio, también se podría decir que no existe la maldición de los recursos en países ricos en recursos naturales, porque como hemos visto, Estados Unidos es un país en desarrollo, o sea que ellos sí saben, podríamos decir, manejar bien sus ingresos y ver por el bien del país. Pero también podemos tomar como ejemplo a Venezuela. Venezuela es un país rico en recursos naturales, pero su presidente no ve por el desarrollo del país, así que no hace nada por el bien de su país. Por eso existen las migraciones y las marchas que están en contra del presidente. Ya. Como tercera pregunta, ¿qué políticas públicas pueden implementar los países ricos en recursos para evitar la maldición de los recursos y fomentar un desarrollo económico más sostenible? ¿Una opinión a favor? Ya, para evitar la maldición de los recursos y fomentar un desarrollo económico sostenible, los países ricos en recursos pueden implementar políticas públicas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los recursos naturales. Algunas de las políticas que se pueden implementar son establecer altos estándares de transparencia en las cadenas de suministros, fomentar prácticas pesqueras sostenibles, implementar estándares, innovaciones y tecnologías ambientales. ¿Una opinión en contra? Las políticas públicas no son suficientes para evitar la maldición de los recursos, porque la riqueza en recursos fomenta la corrupción, problemas ambientales y dependencia del mercado global. Ya, como pudimos escuchar, se puede decir que es como una teoría del Estado que genera rentas que ayudan al desarrollo del país, pero también estamos en contra. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos recursos naturales y por lo tanto hay una escasez. Veamos un ideal futuro que ya no existan recursos naturales. ¿De qué va a depender el país? Esa es una visión negativa. Y una visión positiva sería que el Estado tenga una segunda opción, como sería subir los impuestos o subir los precios de las comidas, de los alimentos para poder tener un desarrollo sostenible y no ser un país escaso de dinero, se podría decir. Ya, como cuarta pregunta. ¿Es justo considerar que la abundancia de los recursos naturales es una maldición o depende completamente de cómo se gestiona estos recursos? Primera opinión a favor. Eh,
Es justo considerar que la abundancia de recursos naturales puede ser una oportunidad significativa para el desarrollo de un país, siempre y cuando se gestionen adecuadamente las instituciones sólidas y políticas efectivas. Los recursos naturales pueden impulsar el crecimiento económico, mejorar la calidad de vida y fomentar la estabilidad social. Por ejemplo, países como Noruega y Chile han demostrado que la gestión responsable y una planificación estratégica pueden convertir la riqueza natural en un motor de prosperidad. ¿Una opinión en contra? Estoy en contra porque a pesar que la abundancia de los recursos naturales no es necesariamente una oportunidad para el desarrollo, incluso con una buena gestión, instituciones sólidas, factores estructurales, históricos y externos hacen que la riqueza sea más un obstáculo que una ventaja para la mayoría de los países. Los casos de Noruega y Chile, con excepciones y no representan la realidad de nacionales con contextos más complejos, como altos niveles de desigualdad, corrupción y conflicto. Podríamos decir que la abundancia de los recursos naturales no es necesariamente una maldición, pero puede convertirse en una, si no se gestiona de manera adecuada, porque cuando el país tiene muchos recursos naturales, a veces las personas que están a cargo lo usan para enriquecerse a sí mismo en el lugar de invertir en el país. Esto puede llevar a la corrupción o a la desigualdad, como les dije anteriormente. Es poniendo un ejemplo en los presidentes. Hay presidentes que sí se preocupan por el desarrollo del país, pero otros no, otros ven por sus bienes propios, o sea, ¿qué pueden conseguir con la presidencia? Quinta pregunta. ¿Por qué la abundancia de los recursos naturales no siempre se traduce en un mayor crecimiento económico y desarrollo para un país? Primera opinión a favor. El modelo agroexportador basada en la producción de bienes agrícolas para exportación enfrenta varios desafíos en el contexto de las crisis climáticas y los problemas medioambientales actuales. Si bien ha sido la clave en el crecimiento económico de muchos países en desarrollo, su sostenibilidad está siendo cuestionada debido a varias razones como deforestación y pérdida de biodiversidad. El modelo agroexportador a menudo depende de la expansión de la frontera agrícola, lo que lleva a la deforestación masiva, particularmente en regiones tropicales. Opinión en contra. No es sostenible porque degrada el medio ambiente, contribuye al cambio climático, aumenta la desigualdad y es vulnerable a los efectos de la crisis climática. Un ejemplo sería la degradación del suelo, que cuando es intensamente usado para cultivos de exportación, hace que se agote su fertilidad, haciéndolo insostenible a largo plazo. Como podemos escuchar, una opinión en contra y una opinión a favor. ¿Qué se podría decir con esto? Que a favor tiene que ayudaría al desarrollo del país en altas condiciones, ayudaría a la economía, pero también se podría decir que cada vez que va subiendo la economía o conforme se desarrolla el país, también se acaba, porque la naturaleza no es eterna. Porque se dice que porque cada árbol que se corta, se tiene que sembrar 100, pero las personas no lo hacen. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que explotan los recursos naturales, se va degradando el suelo, o sea, ya no es tan fértil como era en años pasados. Cada vez tenemos que utilizar más químicos para algún producto bueno y eso demanda mucho. Sería una opinión negativa.
siguiente pregunta. ¿Es posible superar las divisiones políticas históricas que condicionan la estructura institucional de un país, o estas son un reflejo inevitable para su desarrollo social? Primera opinión a favor. Sí es posible superar las divisiones políticas históricas que condicionan la estructura institucional de un país. Aunque estas divisiones son un reflejo de su desarrollo social y su pasado, no son inevitables ni inmutables. El documento destaca que las instituciones, aunque influidas por factores históricos, pueden transmitirse mediante reformas políticas, legales y sociales bien diseñadas. Un ejemplo positivo es cómo algunos países han logrado fortalecer sus instituciones a través de la promoción de la competencia política, la inclusión de diversos grupos sociales y la creación de leyes que garanticen la igualdad de acceso de recursos y oportunidades. Con voluntad política y el compromiso de los actores sociales, es posible construir instituciones más equitativas, funcionales, superando las divisiones históricas. Una opinión en contra. Estoy en contra porque no pueden superarse únicamente mediante reformas legales o voluntad de la política. Aunque hay ejemplos de éxito, estas son excepciones que dependen de factores contextuales específicos y no son fácilmente replicables sin un cambio de estructura. Un compromiso cultural duradero. Las divisiones históricas continuarán limitando el desarrollo equitativo y sostenible en la mayoría de los países. Como escuchamos, sí es posible, pero tiene un proceso largo y difícil, en donde se puede tener muchos factores, porque las divisiones políticas históricas son como cicatrices profundas que hacen a la sociedad, y sanarlas requieren un tiempo largo de diálogo, voluntad política. Sin embargo, es importante recordar que muchos países lo han logrado superar divisiones más profundas a lo largo de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí es posible tener un desarrollo bueno, pero quién sabe si es con cosas buenas o cosas malas. Por ejemplo, siguen el camino del bien, pero otros no, ven el camino fácil. Pero sí es posible tener un desarrollo sostenible para un país. Se tendría en cuenta que es importante destacar que la maldición de los recursos es un tema complejo, que existen múltiples factores que influyen en el desarrollo de un país. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que la gestión adecuada de los recursos naturales y el fortalecimiento de las instituciones son elementos claves para lograr un desarrollo sostenible. La abundancia de los recursos naturales no es una garantía de desarrollo económico. De hecho, a menudo se observa lo contrario. Países ricos en recursos pueden experimentar un crecimiento más lento y una mayor desigualdad. Este fenómeno, conocido como la maldición de los recursos, se debe principalmente a la forma de la gestión de estos recursos y a la calidad de las instituciones. Por eso tiene un lado bueno y tiene un lado malo. Depende cómo se gestionen los recursos. A continuación le vamos a presentar unas imágenes relacionadas al tema.
Hemos llegado al final del debate. Inge, muchas gracias. Y gracias por escucharnos, por escuchar las opiniones a favor y en contra de los factores de la maldición de los recursos naturales.